Tengo que decir que muy icónico y sexual esa escena, pero Sigourney Weaver tiene el culo de Yoko Ono. No es para nada sexual esa escena. El problema es que en los 80 erais todos unos que os con Necromantic. Así que es verdad que me ha parecido que ha envejecido tremendamente mal. Quizá la peor escena de toda la película de Alien. El alien es así como un bicho tieso, toca, no sabe ni... Me ha parecido muy mal hecho. Las cosas como son. Muy buenas a todos, somos Rote y Síncope. Muy buenas. Y hoy os traemos un vídeo muy especial. Un vídeo que intentamos grabar realmente hace unos 6-7 años en este canal, o 5 años, cuando se presentó los cortometrajes del 40 aniversario de Alien. En ese momento yo adquirí esta edición especial donde vienen todas las películas, desde Alien del 79 hasta Covenant. Encima vienen varias versiones de estas películas, pero con la excusa de Alien Romulus hemos decidido ver de nuevo toda la saga y traeros uno a uno todos los vídeos. Lo primero de todo, dejar claro que el objetivo de este y los próximos vídeos que vengan de Alien no es tanto analizar en profundidad la saga, ni decir curiosidades, ni cosas que creo que ya se han repetido a lo largo de los años, de las que podéis encontrar mucha información en internet e incluso en otros creadores de contenido, sino más bien enfocarnos en cómo se ve a día de hoy, en 2024, esta película, cómo la hemos sentido al menos nosotros, y por qué está considerada una de las mejores películas de terror de toda la historia. Esto quiero que quede claro, nosotros vamos a hacer un vídeo opinión de qué nos ha parecido ver Alien. Podemos cometer errores de cosas que se han explicado con el tiempo, detalles que seguro que vosotros sabéis por qué son así, y quizá nosotros os dejamos la pregunta al aire al volver a verla. Lo importante es lo que dice Síncope, cómo es ver Alien de nuevo en 2024. Esto lo hemos hecho con películas como El Exorcista, The Wicker Man, The Omen, etc, etc, de películas clásicas. E incluso una que a mí me hizo tremenda ilusión, que fue The Thing vista por primera vez. Con Alien os digo que también va a ocurrir algo similar, que seguramente lo habré puesto o en el título o en la miniatura, y es que hemos visto una versión de Alien por primera vez. Como os digo, en esta edición especial vienen dos versiones de Alien de 1979, la versión cinematográfica que Ridley Scott presentó en ese año y la versión que en 2003 él reeditó con cosas que no le hacían mucha gracia. Vamos, la versión del director, pero de la película de 1979. Esta reedición de 2003 tuvo mucha polémica, ya que eliminaba 4 minutos de película y añadía 5 minutos extras. No, al revés. Esta edición tuvo mucha polémica porque eliminaba 5 minutos de película y añadía 4 minutos extra, haciendo que la película dure 1 minuto menos que la original. El minuto de la polémica. Esas escenas se basan prácticamente en escenas de gente entrando en habitaciones, de clicando botones, y una escena muy polémica de un personaje que nunca se le vio morir, y en esta reedición de 2003 sí se le ve morir. La verdad que nosotros no sabíamos qué versión de las dos ver. En cierto modo queríamos ver la original, la clásica, la que se estrenó en los cines, la que se comercializó y la que ya hemos visto obviamente varias veces, pero a preguntaros un poco en redes sociales y en nuestra comunidad, parece que hubo una sorpresiva unanimidad en que viéramos la versión del director, más que nada por esas características de escenas eliminadas y añadidas que ha comentado Rotten. Así que podríamos considerar que vamos a hablar por primera vez de esta versión de Alien del 79. Antes de empezar a hablar de Alien, poneros un poco en contexto, porque sé que muchos llegáis a este canal y sabéis que somos personas polémicas con el cine clásico, que muchas veces no sabréis oír despotricar de películas de estos años, de que han envejecido mal, o de que directamente nunca nos han gustado, o precisamente que las hemos visto de nuevo y nos han encantado. De todo hay, pero siempre con sinceridad y no basándonos en si es una película de culto o no, o si el público está encantado con ella y nos va a echar hate o no. Al final nosotros el único mensaje que tratamos de transmitir sí o sí es que ninguna película es intocable. Aunque sean clásicos, aunque sean películas que a todo el mundo le guste, siempre puede haber alguien que por lo que sea pues no sea su público y no le guste tanto. Y esa gente tiene derecho a decirlo. Aunque por último también os diré que si lleváis tiempo en este canal y sois unos verdaderos podridos, me habréis oído decir una y otra vez que si el cine de terror tuviera que dejar de existir y reiniciarse, Alien sería la película que por mi parte estaría escogida para volver a empezar todo lo que es el cine de terror.
ya que para mí Alien, hasta el momento en que la vi anoche, que quizá he cambiado de opinión, es una película que lo abarca todo: el suspense, la ciencia ficción, el home invasion, el body horror y el terror más profundo que he sentido jamás viendo una película. Estoy de acuerdo. Ahora coméntanos tú en la caja de comentarios cuál es esa película clásica o no clásica que tú salvarías si el terror muriera y tuviera que empezar de nuevo como género, tuviera que abrirse camino y marcar incluso hasta las bases de lo que va a ser el terror más adelante. Y creo que por las mismas cosas que tú has argumentado, yo me quedaré con The Thing, porque en lo que respecta al terror moderno quizás le daría una vuelta y encontraría seguramente otra. Así que tenemos un clásico de Team Rotten, Team Síncope. ¿Cuál crees que es la película que mejor reinicia el terror, The Thing o Alien? Algo que me ha llamado mucho la atención cuando empieza la peli de Alien es la Nostromo. Nos muestran esa nave espacial viajando por el espacio con el texto de a qué distancia están de la Tierra, que es una nave comercial, etc. Pero lo que me ha llamado la atención es cómo ha envejecido esa Nostromo. Y es que sí que es cierto que se ve bastante maqueta. No puedo echarle la culpa, es una película de los años 70 y tampoco me va a condicionar en la película, pero por contraparte, una vez nos la muestran por dentro, todo se ve espectacular. Totalmente, al final esas escenas un poco grabadas desde fuera que nos muestran la Nostromo, o como incluso se separan determinadas piezas durante la película, sí que se ven un poquito maquetas, sí que se ven un poquito artificial, aunque tengo que decir que tampoco creo que haya envejecido excesivamente mal como para que te dé tanto al ojo, te dé la risa. Simplemente es un detalle que se aprecia y que creo que es natural con el montón de años que han pasado. El resto de efectos, ya os digo que nada tiene que ver con todo esto. Creo que se conservan todos muy bien y me ha gustado mucho además ver fuego de verdad, fuego real, algo que en el cine actual del terror está totalmente obviado y que a mí personalmente me chirría mucho. El tema de la maqueta obviamente se puede obviar una vez nos muestra la Nostromo por dentro, además de esa música tan inquietante que acompaña constantemente a esta película. Un viaje por dentro de la Nostromo hasta mostrarnos dónde están nuestros protagonistas durmiendo y despertando de una criogenización. Curiosamente, si ya has visto Alien, te das cuenta que el primero que despierta es el teniente Kane, que será el primero en morir en esta cinta. Me gusta mucho toda esta primera secuencia hasta que llegan a los personajes, a que se despiertan, y cómo maneja también no solamente la música, que estoy de acuerdo contigo, que desde el principio ya te despierta y te embauca en esa atmósfera del terror, sino también que me gusta mucho todo el juego de luces y sombras que hay aquí. La mayor parte de la película de Alien es oscura y se juega con esa penumbra, pero en concreto en esta escena, cuando nuestros personajes y protagonistas van a despertar, empieza a invadir la luz la sala, una luz que realmente destella y que probablemente nos evoca que serán los pocos momentos felices que esta tripulación va a compartir a lo largo de su aventura. Un contraste cinematográfico muy bien estudiado, que tiene mucho lenguaje y que nos demuestra por qué esta película asentó esas bases. En este punto de la película y en adelante quiero que tengáis en cuenta algo que ya desde el principio se ve y que es algo que yo me quejo en absoluto de todas las películas de terror que existen a día de hoy, prácticamente de todas, y de Alien Romulus también, y es que en esta cinta no reconoces al protagonista. Te presentan a todos los componentes de la Nostromo y cada uno tiene un diálogo distinto, cada uno tiene una función distinta y simplemente nos presentan la situación en la que se encuentran. Madre o el robot o la IA que controla la Nostromo los ha despertado porque ha detectado una señal de alerta. Tenemos al capitán, tenemos al oficial de medicina, tenemos al segundo y tercer oficial, el tercer oficial es Ripley, tenemos a los dos de mantenimiento, etc. Son 7 componentes en esta nave y en ningún momento te dejan claro quién es el protagonista. De hecho, si tuvieras que pensar en quién se parece más al personaje o al perfil protagonista, o en quién enfoca más la atención la película, al menos en su primera mitad, sería precisamente el capitán, ¿no? Que parece que es el que lleva un poco los mandos de todo y quien está dirigiendo un poco al resto de tripulación. Pero jamás te enfocan realmente quién va a ser esa superviviente y quién va a ser finalmente la que lleve todo el peso y la trama de la película. Esa es una de las peculiaridades y características más valoradas a lo largo de los años de Alien. No solamente su atmósfera, sino también el que realmente no detectas quién es el protagonista y que todos tienen un papel y un equilibrio similar en la peli. Algo que curiosamente también ocurre con La Cosa. Esto es tremendamente importante por cómo va avanzando la película, ya que en una película de suspense donde no tenemos claro qué va a ocurrir, sabemos por el título de la película, ya ser cine de terror, que habrá un alien que será el gran villano, pero no tienes claro de quién preocuparte de los componentes de esa nave. Te
preocupas de todos. Como dice Síncope, el capitán obviamente es el que más presencia tiene, ya que es el que tiene que ir dando órdenes, pero cada uno de los componentes tiene unas inquietudes. Uno que quiere cobrar las primas, el otro que quiere estudiar la ciencia del planeta, otros que simplemente están allí haciendo su trabajo, pero lo importante es que en ningún momento te queda claro quién es quién. Algo que quizás mejoraría de esta película y que viene un poco a relación a esto es que los personajes no están muy desarrollados. Sí que conoces un poco por encima cuál es su personalidad, cuál es su carácter, pero no los llegas a conocer del todo. No llegas incluso a saber qué relaciones tienen entre ellos, si se conocen de hace mucho, si se conocen desde hace poco. Los únicos que quizás se intuyen un poco más son los dos de mantenimiento, que parece que se da a entender como que se conocen de hace varios años. Pero ya os digo que esto simplemente es una apreciación personal, que probablemente no sea así. Y esto es algo que conforme han pasado los años, el cine, y no solamente el cine de terror, ha ido mejorando o al menos evolucionando. Y es que se ha dado mucha más importancia a las relaciones personales entre los personajes o incluso a la propia tridimensionalidad del personaje, que tú como espectador lo conozcas, estés más cercano a él, empatices y no presentar esos personajes tan distantes y fríos que en un principio en el cine clásico se explotaban más. Ahora el horror se centra más un poco también en el interior y en las inquietudes y emociones de los personajes y no solamente en la acción de lo que les va pasando. Y es un detalle muy importante porque aunque ese cambio se nota a día de hoy, esos personajes y ese tono de personajes todavía sigue funcionando. Algo que consiguen en Alien es precisamente eso, que no tengas la idea de decir quiero que ese personaje la palme, quiero que ese muera entre terrible sufrimiento, joder que mal me cae ese personaje, por favor que lo maten pronto, o todo lo contrario, ojalá a ese personaje no le ocurra nada, o el típico o típica protagonista que sabes que no le va a ocurrir. Centrándonos en todo esto, la película aterrizarán en ese planeta que al parecer está pidiendo ayuda, un mensaje que ellos interpretan como un mensaje de auxilio. No queda claro, ya que es un mensaje encriptado que suena cada 12 segundos, pero interpretan precisamente que es un mensaje de ayuda. Aterrizarán en ese planeta, tendrán un accidente y eso será la excusa para que tengan que pasar allí 25 horas reparando la nave. Y también, por supuesto, la excusa para que uno de esos grupos de tripulantes pues decida hacer una expedición a ese planeta a ver qué se encuentran. Concretamente serán Dallas, Parker y Kane, dos de los oficiales y un tercer personaje. Bueno, gente, una pequeña aclaración, y es que me he pasado toda la película llamando a Lambert Parker y a Parker Lambert, ¿vale? Así que cada vez que lo diga, pensad exactamente del contrario. Estos tres personajes encontrarán en ese planeta una nave abandonada de la cual creen que llega la señal. La inspección de esa nave, la forma en la que la muestran, el arte de Giger al mostrar cómo es la nave por dentro es lo que crea mucha tensión en esta cinta, además de la música que siempre nos ha estado acompañando. Exacto, el ambiente terrorífico está presente desde el minuto 1 y no se pierde en ningún momento. No puede salir de esa oscuridad, de ese misterio y sobre todo de esa opresión. Y es que esta película es realmente opresiva desde el minuto 1. Y por supuesto esos diseños que vamos viendo a medida que conocemos el planeta o la nave y cómo estos tres personajes se detienen en ese punto donde ya incluso hablando reconocen que ese esqueleto que parece que está como integrado en lo metálico de la nave ha explotado de dentro a afuera, ¿no? Una pequeña pista y un pequeño detalle que ya nos dejan ahí para que las próximas veces que veamos esta película pues lo disfrutemos. Algo curioso sobre el huevo que se encuentra Kane, ya veis que vamos saltando, damos por hecho que habéis visto a alguien y no queremos daros el coñazo contando cada escena de la película. Una vez encuentra ese huevo, descubrimos cómo se abre de dentro afuera, hacia arriba, pero curiosamente la portada de Alien siempre mostraban cómo el huevo se abría hacia abajo. Ese huevo jamás existió. Qué curioso, yo ese detalle no me había percatado nunca lo había pensado y seguro que bueno, que hay mucho lore alrededor de la decisión de esto, o no, quizás simplemente es marketing, pero es curioso. Mientras estos tres oficiales investigan la nave, encuentran ese huevo, podemos ver que dentro de la Nostromo, nuestra amiga Ripley dice que ese mensaje de 12 segundos empieza a pensar que no es de ayuda, sino de advertencia. Algo muy importante porque sí, casi todos damos por hecho que Alien es una película que todos conocemos, o si la viste por primera vez ya sabías quién era la prota y por dónde iba. Pero para todo aquel que la disfrutó sin saber absolutamente nada, todas estas sensaciones que te van transmitiendo de suspense, de peligro, de no saber qué está ocurriendo, se palpan en cada segundo, en cada fotograma, en cada escena y en cada diálogo de los personajes. Y es que Ripley ahí ya empieza a entornar, ¿no? Y a marcar un poco, a delinear lo que será posteriormente su personaje. Ya empieza a mostrar su opinión, sus inquietudes, no tanto a intentar ponerse por encima dentro de la autoridad que obviamente hay en la Nostromo,
pero sí conocemos que no tiene ningún problema en decir y expresar lo que piensa. Y es que al final han entrado en un territorio hostil, quizás han invadido algún planeta que no debían pisar, una nave que no debían tocar o unos huevos a los que no se debían acercar. Y todo esto Ripley parece que lo intuye y está empezando a sospechar que es como una especie de trampa, entre comillas, y que la han cagado directamente por haber seguido esa señal cuando se supone que seguir esa señal era la misión alternativa que tenían. El caso es que Ripley empieza a mostrarse un poco insegura con las decisiones que se están tomando. Toda la vida habremos oído, sobre todo en estos últimos años, donde se habla del empoderamiento de las mujeres en las películas y siempre se pone a Ripley de ejemplo. Es algo que cuando ves a Alien te das cuenta de que Ripley lo que tiene de grande, lo que hace que este personaje sea tan recordado, es que no es un estereotipo ni ningún cliché del típico personaje femenino empoderado de las películas. Esa falta de empoderamiento es lo que la empodera tanto. ¿Qué quiero decir? En esta escena donde Ripley se encuentra en la nave intentando descifrar ese mensaje, en cualquier otra película, y esto lo podéis ver, el cliché sería que nuestra protagonista sea una de las primeras que se encuentra en peligro al principio de la cinta, precisamente para demostrar todo lo que ella es capaz de hacer. Si hubieran querido que Ripley fuera la protagonista, sobre todo desde el principio de la cinta, y no como están haciendo, que no sabemos quién es, habría sido uno de los 3 componentes que iba a esa nave, para demostrarte que puede estar en peligro, para demostrarte que le puede ocurrir algo, para luego el resto de la película no le ocurra nada. Pero no, aquí a Ripley se la deja en un segundo plano en la nave haciendo otro tipo de cosas. No lleva la voz cantante, ¿no? Nadie lleva la voz cantante. Y esa es la magia donde reside la inseguridad de saber quiénes son tus personajes, quién va a morir, quién no, y por quién pasar más miedo y por quién no. Al final todos son iguales, por mucho que entre ellos tengan rangos profesionales distintos. Otro gran detalle, que es lo que hace que Ripley sea un personaje tan poco cliché, lo que sería un personaje femenino protagonista a día de hoy, es cuando atacan a Kane y vuelven Parker, Dallas y Kane a la nave. Ripley no los quiere dejar entrar a la nave porque dice que tienen que estar en cuarentena, dejando así en peligro de muerte a uno de sus compañeros. Esta empatía humana en cualquier otra película, ese personaje que no quisiera dejar entrar al compañero, que quisiera seguir las normas, que fuera tan sangre fría como para dejar morir a alguien, sería el típico personaje villano, el típico personaje que todos cogeríamos asco, el típico personaje protocolario que en las películas siempre quieren dejarte como alguien que no debes querer. En esta película no, en esta película es Ripley la que decide dejar morir a un compañero por seguir la cuarentena. Y ese es el segundo punto donde el personaje de Ripley vuelve a destacar de nuevo por ese rasgo de su personalidad un poco rebelde y frío, como para saber qué es lo que tiene que hacer en cada momento, aunque tenga que sacrificar a sus compañeros en pos de la misión, o al menos en pos de salvar la vida o no poner la vida en peligro de los demás. Que ese es el máximo argumento por el que ella apuesta. Vas a salvar al compañero, pero a costa de poner el peligro a toda la tripulación y también nuestra nave. Si a alguno se le ocurre hacer un vídeo de cómo vencer a Alien, muy fácil, hacer caso a Ripley. Pero como todos sabemos, el amigo Ash, el médico oficial, abre la puerta y les deja entrar. Una decisión que para muchos sería la más humana, la más empática. ¿Cómo vamos a dejar morir a un compañero? La cuarentena que la haga dentro de la nave, controlamos qué ha ocurrido y no pasará nada a ninguno. Curiosamente nos engañan con que es la decisión más humana y a día de hoy sería el personaje más humano y con el que más empatizaría y aplaudiría la audiencia, y curiosamente es un robot. Ya que Syncope nos desvela el giro de Ash, ese androide, tengo que reconocer que ni Syncope ni yo nos acordábamos. Y fíjate que es una escena icónica, la de la cabeza de Ash. Os prometo que he visto al menos yo a Alien unas 8 veces. No me acordaba de que Ash era un androide. Sí que tenía en la cabeza, gracias al Alien Isolation, que había androides en la nave. Y es verdad que al ver allí todo el rato pensaba, ¿era él el robot? Pero no me cuadraba en la película por la forma de ser. Era tan humano que me la han colado a mí mismo, igual que se la han colado al resto de tripulación. Programado para ser humano, maravilloso. La trama de Ash, ya que le hemos sacado, es muy interesante. Este androide que han puesto allí precisamente para esto, para buscar vida alienígena y traerla con vida a la Tierra, el protocolo 937. En realidad, esa nave comercial alguna vez fue destinada a llegar a la Tierra, o ese desvío que hace madre para la señal de auxilio estaba todo preparado para traer esa vida que ya se conocía. Obviamente yo creo que estaba todo preparado, ¿no? Porque al final no es que se desvíen del todo, sino que dentro de su ruta se paran a mitad del camino, lo que me da a entender que ese rumbo ya estaba premeditado desde el principio. Pero vamos, esta es una de las preguntas que seguro que ya está más que respondida y que podéis confirmarnos en su comentario en la caja de comentarios. Pero volviendo un poco a la secuencia o al lore de Ash, imaginaos cómo tuvo que sentirse esto por primera vez, esta sorpresa tan brutal, si nosotros que lo hemos visto varias veces no nos acordábamos. Imaginaos por primera vez la gente que visteis esto, o que vimos esto, yo es que no me acuerdo. Pero desde luego
luego es una información que se oculta muy bien y que no llega a ser para nada previsible. Síncope ha comentado que el personaje de Ash, cuando abre la puerta, es el que hace que el espectador empatice, el que lo vea humano, el que ha decidido contradecir las normas de un superior para salvar la vida de un compañero. Sí que es cierto que no estoy seguro si es porque ya hemos visto muchísimas películas de terror, o porque hemos visto muchas películas, o porque tenemos ya la edad que tenemos, que sí que se puede leer entre líneas la maldad del científico en la nave, que Ash no abre esa nave porque piense sus compañeros, sino porque quiere estudiar la criatura. Pero ya os digo, no estoy seguro si eso es algo que yo he notado por experiencia o es algo que realmente la película te quiere dejar entrever, porque de otra manera, como dice Síncope, pensarías que es un personaje bueno que en realidad quiere salvar a un compañero. Sí, a lo que me refería también es que actualmente, a día de hoy, en el cine, ese perfil de personaje es el perfil con el que se supone que la audiencia debe empatizar, pero sí, es verdad que a veces se utiliza ese tipo de patrones y ese tipo de personalidades para hacer todo lo contrario. Pocas películas utilizan al científico, y menos si es médico, para algo bueno. Esa gente son unos cabrones. No os acerquéis a gente que ha estudiado medicina. Os lo digo yo. Hablemos de los aliens, hablemos del facehanger para empezar, lo bien hecho que está. Sí que es cierto que en la época de los 70, a finales de los 70, lo que es el body horror, lo que son los efectos prácticos dan gusto. Cómo tiene el personaje de Kane a ese facehanger enganchado, cómo va respirando, cómo nos cuentan cómo funciona ese ser, de que lo deja en coma y a la vez le ayuda a respirar a la víctima que tenga atrapada. Es todo tremendamente interesante, y sobre todo cuando le cortan la pata y ven que la sangre es ácido como método de defensa. Ahí está, ¿no? Todas las características del exoesqueleto un poco del alien, como el médico analiza pues los materiales y los elementos que están ahí funcionando en una perfecta combinación para que sea básicamente eso, una criatura casi perfecta. Y cómo es su sistema de nutrición, de alimentación o de supervivencia cuando es pequeño, cuando está en esa primera fase. Y cómo logran entenderlo gracias a ese escáner tan añejo que desvela a nuestros protagonistas que el sistema que va por su garganta le suministra oxígeno, y por eso ese personaje sigue vivo. Un diseño no solamente de personaje, sino también un poco de habilidades muy sorprendente y muy genuino para la época. Como todos ya sabéis, el personaje de Kane despierta al día siguiente y no saben dónde se encuentra ese facehanger, dónde se encuentra ese bicho. Tienen que buscarlo hasta que le cae a Ripley encima y resulta que solo queda el exoesqueleto. Es como que el bicho ha muerto. Todos sabemos lo que ha ocurrido de verdad, pero para ellos ese bicho simplemente está muerto y hay que estudiarlo. Pero a donde quiero centrarme es en la escena en la que están comiendo con Kane. Hay algo muy turbio y algo muy interesante que quizá nunca había dado cuenta, y es que mientras Kane está echándose la comida, el personaje de Ash y el personaje de Ripley, esos dos, algo les enturbia que parece que Kane está comiendo de más. Sí que es cierto que Parker lo comenta, parece que te vas a pegar un buen atracón, pero Ash y Ripley, la cara que ponen no es de alegría, como que sospechan que algo raro está ocurriendo en el sistema de Kane. Y no van a tardar en enseñar cómo precisamente a Kane le ocurre algo, y es que tiene al partepechos dentro. Esta escena y esta secuencia ya es historia del cine, es tremenda, es muy bien, está muy bien cómo está montada y cómo se construye alrededor de la cara de incertidumbre de los protagonistas, que piensan que simplemente su compañero se está ahogando, le falta el aire, o incluso llega a un punto donde piensan que puede estar convulsionando o teniendo alguna especie de crisis tónico-clónica, ya que se empeñan, sobre todo Lambert, en meterle algo en la boca para, entiendo yo, que no se muerda la lengua. Lo que no saben es que realmente lo que le produce el dolor y esa agonía brutal a su compañero es que algo le va a salir del pecho, algo nunca visto, y que a día de hoy, si no has visto nunca esta película, todavía te coge de sorpresa. La peli no está hecha para que centres tu enfoque en el pecho del personaje, no estás sobre aviso como espectador, simplemente te lo ves venir. Aunque curiosamente te lo había advertido con el alien, aquel que estaba en la otra nave que tenía el pecho abierto. Una vez sale el partepechos es muy gracioso, la verdad que es muy mono, cómo los mira a todos y cómo sale corriendo por la mesa. A día de hoy nos hace mucha gracia, es muy mono, es muy cute, muy kawaii ese alien. Pero entiendo que para el momento de la época, pues coño, acojonó al público. Quizá nosotros ya lo hemos visto tantas veces que no puedes dejar de sonreír cuando está allí corriendo por la mesita. Lo que más me gusta de esta escena y lo que más me he fijado un poco es en la cara que van poniendo el resto de personajes, la cara realmente de naturalidad, de no entender nada de lo que está pasando y de darse cuenta que realmente están en una situación de peligro tan grande que no podían preverlo de ninguna forma. Y ahora, a partir de aquí, sí que tienen el conflicto montado en la película. Ahora es cuando empieza el verdadero terror. Curiosamente, un terror en el que ya estamos totalmente
totalmente adentrados como espectadores. En la búsqueda de este alien por la nave, y también me he olvidado de comentar que en la búsqueda del facehanger, en la escena que le cae a Ripley encima, algo muy importante que tiene Alien son los silencios. Es increíble el uso del silencio en esta película. Del silencio total, absolutamente. No hay ni efectos de sonido, nada, ni ruidos de teclas, no hay ningún sonido ambiental, simplemente es no escuchar nada. Nuestros compañeros se dividirán en varios grupos e irán en búsqueda del alien por la nave. Aquí Síncope dijo, ¿por qué se dividen? ¿Por qué no van todos juntos? Pero es que obviamente tienen que abarcar más nave y creen que es un bicho pequeñito y que entre todos podrán encontrarlo si se dividen y lo buscan. De hecho, ya veis las armas que llevan, o sea, armas de chichinabo simplemente un poco para dejarle KO o fuera de juego y poder atraparle, porque obviamente creen que es el ser que han visto, no creen que no se les pasa por la cabeza todavía en este momento que ha evolucionado hasta casi un dinosaurio. Mientras se ponen a buscar al alien, Lambert, Kane y Ripley se encontrarán ante una taquilla que tengo que decir que tiene una escena que en cualquier otra película habría sido distinto, ya que al abrir la taquilla se encontrarán con Jonesy, el gato, un gato que les pegará un susto, que pegará un screamer al espectador. Solo Jonesy son las escenas de screamer de la película, avisar, pero que en cualquier otra película le habrían electrocutado, habrían matado al gato y ya está, sobre todo en la época de los 70. En esta peli no, en esta peli Jonesy lo utilizarán para dar tensión a varias escenas en la película. Sí, y es que es curioso, es un manejo de un personaje animal en una película también no muy acorde ni muy común a las películas de la época, porque, spoiler, a Jonesy no le ocurre nada. Quiero hacer un Kit Kat. Y esto sé que más de uno se lo habrá planteado, pero ¿sabéis por qué se llama Alien el octavo pasajero? Que en principio solo se llama el octavo pasajero en España, que yo sepa en ninguna parte más. La película en Estados Unidos se llama Alien y punto, pero en España pusimos la coletilla de el octavo pasajero. Y es que al principio de la película, cuando sale la información de la Nostromo, pone pasajeros 7. Y se supone que, claro, al subirse el alien dentro, es el octavo pasajero. Pero si contamos de que uno de esos 7 es un androide y que está Jonesy con ellos, que es otro ser vivo que también es un pasajero, en realidad el alien es el noveno pasajero, porque contamos de pasajero a un alien, contamos de pasajero a un androide y contamos de pasajero, por supuesto, al gato. Además, el gato tiene su camita para hibernar, claro, y para criogenizarse, así que sí, es un pasajero más. Dejando esto de lado, Kane irá en busca de Jonesy. Kitty, Jonesy, ¿dónde estás? Jonesy, ¿dónde estás? Esta escena yo no la recordaba, poco he oído hablar de ella, poco veo que se referencie en el cine. Una escena donde por fin vemos por primera vez al xenomorfo colgado de las cadenas detrás de Kane y que no lo ve. Ni siquiera Síncope lo vio. Tuve que parar la película, rebobinar y enseñárselo, porque todos estamos esperando ver al bichito pequeño, pero ya se ha convertido en ese monstruo. Claro, en ese monstruo en el que, bueno, nosotros ya tenemos referencia porque, bueno, estamos en 2024 y hemos visto Alien y conocemos Alien, pero en ese momento la gente que la vio, la gente que la vimos por primera vez, no sabíamos muy bien qué ser nos íbamos a encontrar, no sabíamos que evolucionaba tan rápido y mucho menos que crecía tan rápido y que las formas cambiaban hasta un aspecto tan brutal. Así que sí, probablemente esta secuencia, este momento donde se muestra al alien detrás de Kane, quizás no me había percatado nunca, aparte de que la película es muy oscura y, como ya hemos dicho al principio, juega muy bien con la incertidumbre de la penumbra. Jugar con la penumbra y la oscuridad es un arte, o sea, no todas las películas saben hacerlo. Alguno habrá visto Alien vs Predator 2, una película que realmente no ves nada en toda la puñetera película, pero en Alien la oscuridad es un puto personaje más. Esa nave, las luces como las tiene, las estroboscópicas, la oscuridad y las luces que iluminan mucho, todo juega con el ambiente como si fuera un personaje más. La Nostromo es un gran personaje de esta película. Aquí vemos como el alien atrapa a Kane, no como lo mata directamente, pero sí como lo atrapa con ese pequeño bichito que tiene dentro de la boca. Nuestros compañeros descubrirán que se lo ha llevado por los tubos de ventilación, así que verán que por donde se mueve este bicho es precisamente por ahí, por los tubos de ventilación de la nave. De hecho, eso ya lo habían comentado, no sé en qué momento de la película ni qué personaje, pero ya lo intuyen o lo deducen de alguna forma, así que esto simplemente no hace más que corroborarles que esa es la forma de movimiento y de estrategia que tiene el alien. Planificarán cómo va a atrapar a este bicho por los conductos de ventilación. Ripley, por supuesto, se dirá que quiere ir ella a matarlo, pero Dallas es el capitán, él es el responsable de la nave y él es el responsable de su tripulación. Con lanzallamas en mano, será el responsable de meterse en los ductos de ventilación para atrapar a ese bicho. Os digo que para mí, en la película, el que tiene más protagonismo y el que parece el verdadero protagonista de la película sigue siendo Dallas. Pero por... ¿qué? Joldea. Obviamente porque es el que mayor rango tiene en la nave y el que más voz
presencial tiene ante todos. Pero aún así tenía miedo de que pudiera morir tanto él como Ripley, Parker, Lambert y cualquier personaje que estuviera ahí, incluso el gato. Eso hace muy grande a una película de terror y que el espectador esté tenso en cada escena de cada personaje. Me encanta esta secuencia, personalmente es una de mis favoritas de toda la película por la oscuridad prácticamente plena, con ese fuego real que ilumina como un fuego real, una escena que se siente muy real. Una escena construida muy realista y sobre todo tremendamente claustrofóbica. Una escena que me ha recordado exactamente por qué el juego de Alien Isolation es tan bueno. Y es que recrea la esencia y la atmósfera de la Nostromo y de Alien en sí a la perfección. Qué sencillez con esos ductos abriéndose y cerrándose en forma de círculo como si fuera lo de James Bond. Ese ruido metálico, oxidado y los compañeros viendo cómo se acerca a través del radar, donde el pobre Dallas ve que le pueden venir por la izquierda, por la derecha, por arriba o por abajo. De verdad, qué sensación de claustrofobia más bien construida. Y me gusta porque aquí Parker realmente se rompe a llorar, está totalmente destruida y así nos lo hace saber. En ese momento es como que la película quiere que el espectador y la audiencia sea ese personaje donde realmente ya ha cogido a todos cariño por igual, cree que es injusto, siente que esas muertes son de alguna forma injusta, y sobre todo los personajes y tú te das cuenta que todos van a morir, o que casi todos van a morir, y que poco tienen que hacer contra un ser que ya han dicho que es casi perfecto, un ser que además es inteligente, y que en esta escena también nos lo ha hecho saber. Al pobre Dallas veremos como el alien le aparece de repente, parece que quiere darle un pequeño abrazo. Esa escena sí que es verdad que me ha parecido que ha envejecido tremendamente mal, quizá la peor escena de toda la película de Alien. Creo que es el frame más malo de toda la película. Ese y otro que hablaremos al final. Porque sí, Alien es muy buena, pero hay cosas que no han envejecido bien. Y ese Alien que parece que te quiere decir ¡pupu! Dame un abrazo, pues la verdad que no me ha hecho mucha gracia. Hostia, no me había percatado de ese detalle. Estaba quizás estando nubilada con la construcción de la escena, que no me di cuenta en ese fallo, ¿no? Entre comillas, para el clímax y acabar la secuencia. Un pequeño detalle tonto, y que sé que muchos de vosotros os dirán Rote, pero ¿para qué tienes que sacar este tema? Es que me hace gracia que en el 79 una película deje de supervivientes a 2 mujeres y un negro. Luego Netflix intentará meternos con Cazador y muchas películas a día de hoy, hace unos cuantos años, el tema de la inclusión forzada, etc. Cuando Alien lo hizo de forma natural, simplemente iban muriendo y acabaron sobreviviendo esos. ¿Sobreviviendo o no? Porque las siguientes muertes serán doble. La muerte de Lambert y de Parker. Muertes que tengo que decir que la película para mí ha desaprovechado bastante. Quizás sean las muertes que más desapercibidas pasen, que menos se recuerden y que incluso te reconoceré que ahora mismo tendría que pararme a pensar unos segundos de cómo mueren. El amigo Lambert hará como una lucha ahí con el alien, mano a mano, pecho a pecho, para que el alien le saque la boquita, igual que ha hecho con Kane, pum, y le atrape la cara. Me atrevería a decir incluso que han reciclado la escena de Kane. Y a Parker harán como una película porno, el rabo del alien le vendrá por detrás y se supone que se lo clavará en la espalda o en el ojal. No lo dejan claro, la escena es muy oscura, simplemente los veremos muertos cuando Ripley se acerque a la escena. No creo que el problema sea tanto que la escena haya envejecido mal o la oscuridad. O los efectos prácticos o las prótesis, sino más bien la cercanía. Esos primeros planos, ¿no? Unos primeros planos que hemos visto a lo largo de todo Alien, que personalmente me gustan mucho cuando realmente están integrados en la película y te quieren expresar algo. Por ejemplo, esa escena de la cena donde Kane todavía está vivo, donde ahí se le partirá el cuello. Hay bastantes escenas. El cuello no, el pecho. Y donde a Kane se le partirá el pecho. Hay bastantes imágenes que se enfocan en primeros planos de la cara de los protagonistas. ¿Para qué? Para darte tensión, opresión, para que sepas que va a pasar algo, que no todo va a ser tan jovial y que no están teniendo la mejor cena de todo el viaje. Esos primeros planos ahí sí que representan algo, sin embargo, en estas escenas de muerte o de premuerte, simplemente intentan ocultarse fallo, intentan apañar un poco para que no se vean los defectos de las películas. Y eso a día de hoy es más percibible que antes. Y vayamos con Ripley, la única superviviente que queda y un personaje que creo que también la gente tiene un Mandela de lo empoderado que es este personaje, de lo fuerte que es o de lo que llega a hacer. En la película Alien, la primera, no hace absolutamente nada. Creo que confundimos el personaje de Ripley con la segunda y tercera película, sobre todo. Aquí es un personaje apañado que simplemente sobrevive. Ripley está acojonada, incluso va en búsqueda de Jonesy, se pega un par de sustos, va con el lanzallamas, obviamente tiene que ir precavida, pero en ningún momento tiene un enfrentamiento real al alien. Simplemente va huyendo, parece que lo va esquivando y que va intentando llegar al punto donde tiene que llegar sin toparse con él, engañándole o incluso, que es lo que hace, pues intentando
expulsarle al espacio. De hecho, hay un momento que duda de su plan inicial y decide volver a desactivar la autodestrucción de la nave. No es un personaje al que todo le sale bien desde el principio. Es un personaje que sufre y lo padece, y su interpretación se centra básicamente en eso, en que el espectador sea ella, vaya con ella y sufra el peligro por ella, no sabiendo si realmente va a sobrevivir o no, y teniendo además el aliciente dramático y emotivo del gato. Pequeño detalle, el tema de la autodestrucción. Ella activa autodestrucción. Son 10 minutos y tiene 5 minutos para desactivar esa autodestrucción. Aquí ella se meterá en una especie de sótano donde allí encontrará emparedado a Dallas y a Kane. En la versión original, y corregidme si me equivoco, solo se veía a Kane. En esta versión del director de 2003, a quien se ve emparedado también es a Dallas, que le dice mátame. Claro, es que de hecho Dallas ahí todavía sigue vivo y le pide a Ripley que lo mate. ¿Y cómo le mata? Pues con lo único que tiene, con el lanzallamas. Una vez los mate a los dos, volverá a subir, se encontrará con el alien, y aquí te lo tengo que advertir que la película tiene un montón de luces estroboscópicas. A mí me ha molestado bastante, así que si sois sensibles a este tipo de juego de luces, o os da aprensión como a mí, o incluso sois epilépticos, tened un poquito cuidado con esta secuencia. Lo curioso viene aquí. Toda esa escena de que ella activa la autodestrucción hasta que llega al sótano, habla con Dallas, lo mata, se lo piensa, vuelve a subir, vuelve a llegar, pasan 2 minutos. Pero desde que se encuentra al alien hasta que vuelve al punto de autodestrucción, pasan 3 minutos. Es una gilipollez, pero sí que es verdad que la sensación de tiempo es tremendamente extraña. La sensación de tiempo, de hecho, es todo lo contrario, exactamente, ¿no? Da la sensación que la parte con Dallas es un poquito más larga de esos 2 minutos, y la sensación de intentar volver a desactivar esa autodestrucción porque tiene al alien ahí donde justo quiere ir ella para escapar es mucho más acortada. Es curioso porque quizás en esa última parte tan importante no está manejado del todo bien a día de hoy el tema del tiempo. Por algún motivo al alien le da igual Jonesy, porque se encuentra el gato delante de él en la jaula, le pega una torta a la jaula y pasa del gato. Eso no sé por qué me suena que más adelante o se explica, o quizás lo he leído yo en alguna ocasión, pero me parece que ya se ha dado a entender o se ha dado alguna explicación de por qué el alien no ataca a los animales. Ripley intenta buscar la nave con la que escapar, de camino se encuentra Jonesy, lo vuelve a coger, trata la jaula, que hace mucha gracia porque hay varias escenas que tira la jaula ahí con Jonesy dentro, pobrecito. Llega a la nave, cree que se ha librado del alien porque la nave despega, mete a Jonesy en criogenización y viene la gran escena y famosa donde Ripley se desnuda. Tengo que decir que muy icónico y sexual esa escena, pero si Winnie Weaver tiene el culo de Yoko Ono. No es para nada sexual esa escena. El problema es que en los 80 erais todos unos pajilleros que os pajillabais con Necromantic. A mí me parece una escena maravillosa, sobre todo por lo que expresa la protagonista de tranquilidad, ¿no? De relax. No hay nada que exprese mejor la calma y la paz interior que desnudarse tranquilamente en tu habitación o donde estés. Y esto es precisamente lo que hace Ripley aquí. Sí que creo que es una escena justificada, entre comillas, con la actitud, la personalidad, el carácter y sobre todo el conflicto que ha habido en la trama de la película. Que va con las bragas que se le ve la raja al culo. O sea, que más tranquila no puede estar. Por Dios, no está ahí para mostrar nada a nadie. Es maravilloso. Exacto. Pero esa escena otra vez volvió a pasar, que ni yo me acordaba, ni Síncope tampoco. Y le dije, tú, ¿eso que hay ahí no es el alien? Que se ve camuflado justamente donde Ripley está tocando varios aparatejos. Otra vez como mimetizado en la nave, ¿no? Hemos visto madre. varias veces esta capacidad, no solamente de este alien, sino también de las víctimas, de mimetizarles un poco con los materiales de las naves. Es tremendamente gracioso, de hecho da un poquito hasta de pena que se haya quedado ahí atrapado ni para adelante ni para atrás. Así que Ripley ahí pues construirá su plan en una secuencia y una escena también realmente tensa, donde se supone que ya estábamos tranquilos, porque ya había habido ese final feliz que parece que esta película pues nos preparaba inconscientemente que íbamos a tener. Pero no, es de esos falsos finales felices que a día de hoy también se construyen muchísimo en los desenlaces de las películas. Precisamente este final y la forma en la que aborda Ripley este final con el alien es totalmente lo contrario a lo que hacen personajes como Mary Sue en The Thing de 2011. Eso es la construcción de una protagonista que nada le va a ocurrir y que todo lo hace porque Vicos patata, y un personaje como Ripley que con todo el miedo que tiene encima, porque es terror absoluto lo que tiene esa mujer encima, con sangre fría prepara el plan que prepara para acabar con el alien, temblando. Porque si no, quiero recordaros la escena donde está girando la cabeza para mirar detrás del casco cuando el alien se está acercando a ella.
Y además que no hace nada del otro mundo. Nada. Quiero decir, se mete en un traje que obviamente ella misma conoce, se pone un par de cinturones de seguridad y hace aquello que de lo que han estado hablando con el resto de la tripulación. Abre una compuerta. ¡Abran la esclusa! Y mandar al alien a tomar por culo al espacio. Como el alien se engancha a la puerta, Ripley le dispara con un arpón para que salga para afuera. Y es verdad que aquí viene la otra escena que yo digo que es tremendamente cutrona. Hostia, pues a mí no me ha parecido tan cutre esa. El alien es así como un bicho tieso, toca, no sabe ni... Me ha parecido muy mal hecho, las cosas como son. Yo ahí he perdido toda la tensión que tenía encima. Claro, pero es porque ves de nuevo la Nostromo desde fuera que Sí. parece una maqueta, ¿no? Entonces, Sí. como parece una maqueta, tú ves ahí un peluche como disfrazado, ¿no? Que se mueve de una forma un poco extraña y poco natural. Y cuando ya que es expulsado y da vueltas y se va hasta el espacio exterior, pues es verdad que parece un manchurrón blanco. El alien intenta volver a meterse por el aire acondicionado, pero Ripley enciende la nave y como dice Síncope, pues se va ahí volando. A ver, es muy cutre, pero no importa. Yo estaba disfrutando la escena como un cabrón. Y aquí la película sí que hace algo muy de esa época, que es esa música esperanzadora de ya quédate tranquilo, Sí. que ya no voy a joderte más. Te pone esa música esperanzadora, la nave alejándose con Ripley criogenizada y lo que vaya a ocurrir después será un misterio. Un final abierto, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Porque Sí. en realidad sí que acaba en la historia que nos han abierto en esta primera película, pero obviamente da pie a que te sigan contando algo más. Y aquí sí que sabes perfectamente que la protagonista futura de todo el resto de películas va a ser la Teniente Ripley, que no solamente nos va a contar su experiencia, sino también cómo sobrevivió, cómo regresó a la Tierra y por qué volverá de nuevo al espacio. Así que en conclusión, cuando yo he dicho al principio de este vídeo que para mí Alien era esa película, que se podía reiniciar el cine de terror y aparecer de nuevo, pero que quizás al volver a verla había cambiado de opinión, sí que ha sido así. ¿Pero por qué? Porque ahora quiero añadir algo más, quizá lo más importante para mí a día de hoy en el cine de terror, y es que tiene una de las mejores construcciones de protagonista que he visto en mi vida. La Teniente Ripley, ya sé que no es teniente, la oficial Ripley, para mí es la construcción de un protagonista no empoderado que he visto, mejor protagonista no empoderado que he visto nunca. En ningún momento siento que es la prota, paso miedo por ella, pienso que le va a ocurrir algo. Y eso para mí lo vale todo en estas cintas. Muy de acuerdo contigo, Roten. Probablemente Alien sea lo que es por muchos detalles que hemos intentado condensar y comentar por aquí, por este vídeo, y que si hay alguno que nos hayamos dejado también podéis añadir. Pero Alien es lo que es y se conserva como se conserva, no solo por esa construcción de personajes y en concreto de protagonista, sino también por su construcción de la atmósfera del terror. Y por cómo fue capaz de manejar Ridley Scott y todo su equipo un terror asegurado para todos desde el minuto 1 hasta el final. Os diré que hoy no le voy a poner nota a Alien, porque decir que es un 11 es quedarme corto. Creo que es un insulto ponerle una nota a Alien. Alien es Alien, no merece una nota, lo es la nota. Alien es Alien por todo lo que ha conllevado, por todo lo que es, por todo lo que será, así que para mí Alien simplemente tiene la nota de Alien. Y ahora llegamos a la eterna pregunta: ¿qué nos encontraremos con Alien Romulus? ¿Qué nos encontraremos con esa secuela, o no sé todavía muy bien cómo llamarla? ¿Qué nos van a sacar ahora en 2024? ¿Nos encontraremos algo reactualizado? ¿Nos encontraremos algo muy parecido, casi una réplica de lo que fue Alien en el 79? ¿Nos invadirán esas sensaciones que realmente despierta todavía esta película a día de hoy? ¿Estará a la altura? ¿Era necesario? Preguntas y cuestiones que nos planteamos sobre todo siempre que se toca alguno de los clásicos. Recordad que Romulus va a ocurrir entre la 1 y la 2, que la 2 es la que vendrá a continuación. Aliens, ¿queréis que hagamos vídeo de esa película? Dejadnos un buen like en este vídeo, apoyarlo, que veamos que os gusta, y sobre todo para saber qué versión de Aliens vamos a ver, porque en esta edición también vienen dos ediciones distintas. Seguirnos por Instagram, RottenCorten, ya que allí haremos una story donde os haremos una encuesta para que votéis qué versión debemos ver. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por apoyar también este tipo de vídeos. Muchas gracias a los Patreon, a los miembros, a los nuevos subs, a ti, Roten. Gracias, Síncope. Y nos vemos en la siguiente. Agur. No sé por qué hemos despedido al revés. Pues mira, hoy ha salido así. Bueno, ya.